Hola chicas, les invito a un cafecito virtual y quiero invitarlas a leer este grandioso libro. Miren lo que hermoso es. Y vamos a leer el siguiente capítulo que dice así. También vieron como el Señor su Dios los cuidó a tiempos que anduvieron por el desierto. Dice, atravesar el desierto que se presentó en el 2018 fue definitivamente el reto más grande de mi vida. Aquella visión de éxito que yo había invitado a tener en la reunión de los líderes y que parecía ser tan real para todos, empezaba a desvanecerse en la cabeza de todos porque había decidido emprender el camino junto conmigo. Lo más difícil era ver a líderes que estaban acostumbrados a ganar 3,000 reales por mes, ganar 10 veces menos aquí. Padres y madres que habían depositado su fe en mí, creyendo en este sueño, sin dinero para pagar lo básico de sus casas. El poco dinero que yo tenía prácticamente lo distribuía entre la gente. La veía a Dielsa, que era separada y estaba ganando menos que el salario mínimo y me sentía con la obligación de ayudarla. Así como Dielsa estaba Marcia, Rosana, Eley, personas que estaban conmigo hace tantos años y que ahora pasaban muchas necesidades. Pero la mayor dificultad, sin sombra de dudas, era conmigo mismo. Dentro de mi corazón convivían dos enemigos, el que quiere abandonar todo y el que tenía la iniciativa. Mientras que uno me hacía sentir mal, diciéndome que yo había hecho que todos fueran a parar al fondo. Dice, en un pozo. El otro me decía, si tú fuiste responsable, solo tú puedes ayudarlos. Era así como convivían estos dos tipos que comenzaban a ganar forma y color dentro de mi mente. Yo siempre fui muy crítico, el más severo y me incentivaba más ánimo, pero nunca había sentido el dilema tan grande dentro de mí. Sabía que tenía que recompensarme, pero también necesitaba criticarme. Aunque uno quiera, no se puede engañar a Dios ni al hombre. La batalla entre el que quiere abandonar todo y el que tiene iniciativa fue lo suficiente fuerte para desestabilizarme. Tenía plena conciencia de que una verdadera batalla de gigantes. Sabía que era yo el que me derrotaba y era yo que me alentaba, que me llevaba hacia la cima. Nuestro sentido de responsabilidad era muy mayor, porque incluso mi estado frente a aquella situación dependía de mí mismo. Todo, absolutamente, todo empezó a salir mal. Cuando digo mal, es muy mal, y el ser humano tiende al confort. La naturaleza humana tiende a entrar a su zona de confort. Todos nosotros tenemos una zona de confort y nos sentimos atraídos por ella. Por eso es muy importante saber una cosa. En la zona de confort no hay progreso. Cuando todo está bien, no progresas ni amplías tus límites. En este periodo te intentas tener aprendizaje. Me desafiaba día a día y estaba en el peor zona de incomodidad del mundo, sin nada y con todo y todos contra mí. Aunque nadie me acusa directamente por este fracaso, yo me exigía y tenía miedo. Hoy sé que ese miedo era solo una reacción normal dentro de aquella situación, ya que somos de carne y hueso. Recuerdo una fábula que mi padre nos contaba cuando éramos niños. Una fábula hablaba sobre un joven indio que se acercó a su abuelo para pedirle un consejo porque a veces se sentía tomado de rabia y miedo. El viejo indio lo miró profundamente a los ojos y le dijo, yo también, mi nieto, a veces me siento
con gran odio por aquellos que cometen injusticia sin sentir ningún remordimiento por lo que hicieron, pero el odio corroe a quien lo siente y nunca hiere al enemigo. Es como tomar veneno y desear que el enemigo muera. El joven me miró sorprendido y el abuelo añadió: muchas veces luché contra todos estos sentimientos. Es como si hubieran dos lobos dentro de mí. Uno de ellos es bueno y me hace daño. Vive en armonía con todos a tu alrededor y no se ofende ni entra en pánico. Solo lucha cuando hay que hacerlo y de manera correcta, pero el otro lobo rebasa la ira, la culpa y culpa a todos cuando nada funciona. Ante cosas insignificantes es capaz de enfurecerse, se pelea con todos. Todo el tiempo, sin ningún motivo, la ira y el odio se sienten que son enormes y por eso no se miden las consecuencias de tus actos. Es una ira inútil, pues en ella nada cambiará. A veces es difícil convivir con estos dos lobos dentro de mí, pues ambos intentan dominar mi espíritu. El chico lo miró intensamente a los ojos y le preguntó: ¿y cuál es el que vence? El abuelo sonrió y respondió bajito: el que yo alimento. Incluso sin sufrir ninguna injusticia, tenía dos lobos dentro de mí y necesitaba saber cuál de ellos alimentar, cuál iba a vencer esa batalla en el que quiere abandonar todo o el que incentivaba, a quien iba a alimentar. Me lo preguntaba diario. Ese yo inseguro, ese yo con miedo, era natural que se manifestara. No podía entender cómo el yo obstinado seguía adelante. Era como si se riera del Big Bang, del que yo, lleno de entusiasmo, que continuaba disciplinadamente caminando hacia adelante. Otra cosa que aprendí día tras día era que todo mundo necesitaba motivación y entusiasmo, pero lo más importante en estos momentos era tener disciplina. Sabía que me llevaría al siguiente paso, era solo la disciplina. Hoy les digo que a las personas que aunque estén desmotivados no pueden dejar de caminar. Hay que tener disciplina necesaria para seguir caminando y hacer lo que se tiene que hacer. En el auge del desierto, yo no llevaba un centavo a casa. Tuve literalmente una gran tentación que quería desviarme del camino. Un grupo empresarial que había nacido grande estaba en una gran fase. En una fase de formación de nuevos equipos y no me invitaron a ocupar el campo de director de ventas de la empresa. El ritmo acelerado de la decadencia de mi empresa no me hizo desistir. La mayoría se preguntaba de dónde sacaba fuerzas y cómo seguía creyendo a pesar de todos estos escenarios eran negativos. Recuerdo claramente que el día que me llamaron por teléfono era Marcelo Piero, a través de una agencia que me había seleccionado de selección de personal para armar un departamento de ventas en esta empresa. Esta empresa me invitaba a ocupar un cargo mostrándome los números del salario que me ofrecían. Nunca había ganado tanto. En ese momento recordé una frase de Steve Jobs que dice: enfocarse no significa prestar atención en aquellas cosas, aunque parezcan buenas. Enfocarse es prestar atención en lo que estás haciendo, ser determinado y no mirar hacia los costados. Enfocarse es saber decir no. Marcelo sabía que yo tenía la competencia y aquello era, de cierta manera, una inyección de entusiasmo, porque si alguien con tanto conocimiento de mercado me estaba invitando a ocupar un cargo tan importante, era porque de hecho yo tenía algo para ofrecer. Tener ante mí una oferta como esta
en un momento en que yo no tenía nada, era algo que me resume con una única palabra: tentado. Pero el amor y la visión por las personas de Ginoded me encadenaban a Ginoded. Además, yo tenía fe de que la empresa sería grande y una creencia absoluta de que este periodo iba a pasar, incluso con todas las pistas de que nos tomarían un buen tiempo en superar todo lo que habíamos vivido. Yo sabía cuál era la diferencia entre lo obstinado y ser terco, y sabía que existía una línea tenue entre estas dos palabras y reacciones. Sin embargo, a pesar de los números, no eran los mejores, yo sé que no eran los mejores, y de no tener ninguna señal racional de que todo iba a mejorar, tenía una creencia absoluta y conocía el potencial que teníamos y que yo estaba haciendo. Sabía que había personas excelentes a mi lado y los productos de altísima calidad. Además, tenía la cosa más importante que un hombre tiene en su vida: un motivo para continuar. Mi motivo eran las personas que confiaron en mí. Yo los había arrastrado al desierto conmigo. Sabían que salir del desierto y abandonarlos ahí sin un líder sería como cometer un crimen. Wow. Perdón, chicos. Dice, sabía sobre todo que había sido mis decisiones las que habían llevado a todas aquellas personas en ese momento. También entendía que en este momento de duda y miedo no podía olvidar dos características esenciales y fundamentales que un hombre de éxito debe de tener: lealtad y gratitud. Cuando estamos en un momento donde la duda y el temor nos hace presentes, es común que nos olvidemos de estos dos valores imprescindibles. Estos valores necesitan ser respetados en este momento. Eran valores que yo había aprendido con mis padres a lo largo de la vida y en los que había enfocado con mucha intensidad. Sabía que para alcanzar mis objetivos sería esencial ser leal y agradecido a las personas y a las oportunidades que cambiarían nuestras vidas. Cuando pensaba en Dielsa, la persona que le había ofrecido una oportunidad a mi madre y la invitación para que mis padres participaran en esta presentación de negocios que cambiarían nuestras vidas, solo pensaba en gratitud. Gracias a Dielsa, mis padres habían conocido la estrategia de venta directa y habían completado nuestra vida. Era por eso que yo sabía que siempre le sería grato. La gratitud y la lealtad son los más grandes sentimientos. Son decisiones. En el auge de nuestro desierto, cuando recibí aquella invitación para trabajar como director de ventas en una compañía que estaba entrenada en el mercado, en un momento difícil en que yo no me llevaba ni un centavo a mi casa, tuve claro cuál era mi decisión correcta. Y a pesar de haber recibido una propuesta que parecía irrecusible, recordé la decisión de ser grato y leal a las personas que me habían ayudado a cambiar mi vida y a las que había presentado la oportunidad de negocio para transformar la suya. Recordaba la promesa que le había hecho a Dielsa, la promesa de que yo iba a transformar aquellos escenarios, no importaba lo que pasara. Ella, la persona que nos ayudó a transformar nuestras vidas, nos seguiría ganando una comisión equivalente a un salario mínimo. Y yo le había prometido que cambiaría ese escenario y que ella alcanzaría ingresos mensuales de por menos 10,000 reales durante toda su vida. Era gracias a esa promesa que yo sabía que tenía que honrar mi palabra. Tenía que ejercitar mi lealtad y mi gratitud. No podía darles la espalda y dejarlos a todos en el desierto. Hoy, en
marzo del 2018 di Elsa gana casi 10 veces más de lo que le prometí. Y como en esto hay muchos otros ejemplos de lealtad y gratitud que marcaron mucho la diferencia en Ginodep. En el desierto es necesario encontrar motivos claros para seguir caminando. Yo tenía mis grandes motivos. En primer lugar, mi familia, mi esposa y mis hijos. Después, decenas de personas, líderes que habían confiado en mí. Además de todo, tenía a mis hermanos. ¿Cómo yo iba a dejar a mis hermanos quedarse ahí? Que no se preocupen, que los arrastre el desierto. Pero ahora, hagan lo siguiente. Abran una farmacia. Tú puedes trabajar como empleado para cualquiera y tú eres abogada. Lo más curioso era que siempre creí que las parejas tienen que estar de acuerdo en todo, en todas las decisiones importantes se les consulta a su esposa, Leila, para saber si ella estaba de acuerdo conmigo antes de dar respuesta final. Creo que lo fundamental era que si tú estás casado debes de tener compromiso con tu pareja. Esta transparencia nos acompaña desde el día que nos conocimos. Teníamos un vínculo y una complicidad muy fuerte en todo lo que veía. Que si estábamos juntos teníamos que ser así. Desde que nos comprometimos, la cuenta bancaria era una sola y sabíamos que lo mío era de ella y viceversa, aunque yo no tuviera nada. En ese momento para compartir con ella estuviéramos pagando todas nuestras cuentas con el futuro de su trabajo y el mío. Esto no fue una decisión que tomé junto con ella. Llegué a casa pidiéndole disculpas de no haber conversado con ella antes de tomar una decisión tan importante, aún sabiendo que ella estaría de acuerdo conmigo. Mi esposa era escribana en el tercer registro de propiedad y otros de Sao Paulo. Cuando le conté que había declinado una propuesta de este tipo, no dudó en concordar inmediatamente con mi decisión. Esto fortaleció mi fe, aunque aparentemente no tuviera resultados o escenarios positivos delante de mí en este momento. En esa época los periodos simplemente no estaban en Ginodep, estaban prácticamente paradas. Hasta un día que Israel Beritokou, que era mi gerente de ventas, me llamó por teléfono mientras yo iba a la presentación de negocios en Santana, zona norte de Sao Paulo. Yo mostraba el plan y nunca dejaba de presentar la oportunidad de Ginodep, incluso en los momentos más difíciles. A veces iba a un barrio de San Pablo para mostrar el plan de negocios y simplemente no había nadie, ni siquiera las personas que habían combinado conmigo. Volví a casa triste, sin duda, pero con la certeza de que había hecho mi parte. Había ido al lugar combinado y dado el 100% de mi esfuerzo. Incluso si nadie me esperaba, al día siguiente saldría nuevamente a hacer lo que a mí me correspondía. Dar todo de mí, hacia estar seguro de que el día siguiente me llevaría e iría a la próxima para mostrar mi plan. Sandro me dijo incluso antes de que le diera un hola, ¿no sabes qué pasó? Gloria a Dios. Me entusiasmé y paré el coche para oírlo. Yo estaba tan confiado en la victoria que su tono de voz me animaba. ¿Qué pasa, Isabel? ¿Cuál es el motivo de esa felicidad? Tenemos un montón de pedidos, fue su respuesta. Mi corazón se aceleró y abrí una sonrisa de oreja a oreja. Era como si me confirmaran que todo iba a salir bien. Lo sabía, pensé, comencé a llorar de alivio y felicidad. ¿Cuántos pedidos? 1000 pedidos, dijo entusiasmada. Colgó y me dijo el evento emocionado, agradeciéndole a Dios.
He sido entendido, mi Señor. Gracias. Me quedé sentado y pensando en ese receso sombrío que había pasado y a partir de aquel día correríamos a toda máquina haciendo el crecimiento. Entre el evento lleno de energía y ante que pudiéramos entregar todos nuestros pedidos, Sandro dijo profundamente, dime Isabel, es que suspiró y continuó, fue un error de sistema, no hubo pedidos. Oh. Ahí estaba yo, delante de 20 personas que me observaban y yo tenía que decirles que todo iba a salir bien. Era un desafío muy grande. Durante los días siguientes yo intentaba aferrarme a mi creencia de que todo esto funcionara. Yo tenía un lado espiritual muy fuerte y por encima de todo creía que iba a poder conducir a esas personas hacia un nuevo oasis de abundancia y bonanzas. Además de mi lado espiritual, en esta creencia muy fuerte insistiría para vencer el desierto que yo necesitaba vencer. Todo el mundo necesitaba objetivos y no caminar a ninguna parte. Solo se caminaba cuando hay un objetivo. No importa si no se sabe el camino correcto. En el desierto no se sabe si el camino es correcto, pero sabes que estás caminando hacia algún lugar. En tu cabeza y en tu mente y en tu corazón estás caminando hacia un lugar. Este lugar que debe ser muy especial. Este lugar tiene que ser todo para que valga la pena. No será necesariamente fácil, pero tiene que valer la pena. Con esto en claro sabía que era necesario alimentar esta ilusión y caminar. Era necesario mirar y decirme a mí mismo, estoy caminando hacia mi sueño. No sé si camino en el sentido correcto, pero estoy caminando hacia mi sueño y hacia mi objetivo. Con esto en la cabeza algo me decía que iba a encontrar el camino correcto, confiado en mi intuición. Yo suelo decirme a quien atraviesa un desierto que visualicen dónde quieren llegar y cuál es su meta. Crear metas es necesario porque las metas te dan mucho valor. Es necesario tener una meta valiosa. Esto hará que te levantes todas las mañanas y tengas ese deseo de tener un gran sueño y una gran meta que nos hace levantarnos todos los días a caminar una milla más. De lo contrario, sucumbiremos y moriremos. En el desierto, si te quedas parado, te mueres. En el desierto es muy caliente de día y muy frío de noche. Para vivir ahí necesitas tener un objetivo muy claro y muy valioso, una meta valiosa. ¿Cuál sea que sea tu meta? Si la tienes, pues debes de estar seguro que vas a tener éxito en lo que deseas. Si tu desierto es una enfermedad, imagínate curarla. Necesitas una visión, tienes que imaginarlo después. Tienes ese cuadro mental positivo, dibújalo en tu cabeza y en tu corazón. Tienes que conseguirlo hoy, sentirlo hoy. Es necesario que lo hagas y tener una actitud fuera de lo común, una actitud diferente del promedio de las personas, superior a la del promedio. Yo siempre digo que en el mundo están llenos de gente promedio. Y no tiene nada de malo este promedio, pero las personas que actúan con el promedio tendrán resultados promedio. Es necesario vencer al crítico interior, al miedoso interior y mostrarle que puedes tener una actitud por encima del promedio. Todo el mundo puede. No creo en los elegidos. No creo que Dios nos mire y diga lo siguiente: mira, quiero que este tipo tenga éxito y este tipo que sea un fracasado. No lo creo. Es lo mismo que mirar a mis hijos y elegir entre uno de ellos, porque uno tiene éxito y los otros no. No soy yo el que dijo depende de ellos, es una elección individual.
Yo sabía por encima de todo que teníamos esa creencia. Nacer pobre no es una elección, morir pobre sí lo es. Y para no morir pobre es necesario tener que ser rico o millonario. Tienes que ser feliz. Para mí el éxito siempre tuvo mucho más que ver con la felicidad que con el dinero. En esta época yo conocí mucha gente con dinero, pero no era feliz. No quería ser alguien así, con dinero y vacío. Durante esta travesía hubo desafíos. En un momento de desesperación, de dolor, duda, necesitaba oír a Dios. Has acabado con el negocio de la familia. Escuchar esto de personas cercanas fue lo más fácil y lo más difícil y lo más duro, pero yo sabía que por encima de todo no era algo que le salía de dentro y principalmente a aquellos que no venían de sus corazones. Aunque la escena continuaba desastrosa, ninguno de mis hermanos abandonó el barco y pensé tener una profesión paralela. Lo más importante era quedarme parado. Lo más importante era no quedarme parado. Yo siempre digo lo siguiente: en el desierto puedes hacer cualquier cosa, no importa qué desierto es. Puede ser uno profesional o uno personal, no importa. Todo el mundo en algún momento de sus vidas pasará por uno. Aprendí una cosa en el desierto: puedes hacer lo que quieras, puedes llorar, puedes pelear con Dios, puedes quejarte, puedes hacer cualquier cosa. Lo único que no puedes hacer es quedarte parado. El desierto no es un lugar para quedarse parado. En el desierto tienes que caminar. Un día lo atraviesas por completo. No dudes que así será. Un día el mal momento acabará, pero cuando se está en el desierto no se ven fronteras. Y yo realmente no podía ver dónde estaba, incluso con la creencia absurda de que iba a salir todo bien. Tenía miedo y de vez en cuando dudaba. Esto no significa que a veces no me equivocara. Eso no quiere decir que a veces no me sintiera inseguro. Para mí para mí la fe es hacer las cosas aún con miedo, por más que estés inseguro, por más difícil que creas. Debes de saber que todo va a salir bien. Había días que llegaba a Ginodep, que era una fábrica muy pequeña, y oía la voz que me decía: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí si el negocio ya se acabó? Has acabado con el negocio de la familia. Esta voz insistía en hacer que me rindiera. Era una voz que venía dentro y que me saboteaba todo mi interior. Como yo siempre había provocado cambios en mi vida y decidía que iba a ir caminando por aquel desierto sin fin, donde yo había llevado a tanta gente a la promesa de que tendríamos algo nuevo, mi mente me traicionaba. La primera vez que sucedió, estaba entrando a la fábrica. Abandona. Miró alrededor y no había nadie. Era una voz que hablaba conmigo y quería persuadirme a rendirme. Ríndete, Sandro. La voz insistía. Yo seguía caminando y la voz insistía. Casi las 12 del mediodía. No vas a encender una máquina, no vas a encender la luz, manda a los empleados a su casa. ¿Sabes por qué? Porque son más baratos en su casa, gastan menos papel higiénico, toman menos café que aquí en la empresa. Yo le respondí que eso no iba a ocurrir. Pero luego de la primera vez lo obedecí. A las 12 yo había mandado a todos mis empleados de nuevo a casa. La escena se repitió varias veces. Ante el mediodía les pedía que apagaran las luces, que apagaran todo y cerraran las operaciones para que volvieran rápido a sus casas. Aunque yo quería mantenerlos, no tenía cómo hacerlos. En este desierto miraba y veía todo igual.
No había salida y el humano tenía dudas y miedo. ¿Dónde está? Mi yo con miedo quería abandonar todo. Me dejaba inseguro y lleno de dudas. Nos peleábamos todos los días. Yo me peleaba con él y decía, no lo acepto, eso no va a ser así. Y mientras caminaba por la fábrica, percibí que no importa qué tan difícil sea el camino, lo que importa es que lo hagas con situaciones difíciles. Lo que importa es el siguiente paso. Demoré a darle la respuesta a esa voz, pero un día se la di. Está bien, es difícil, no hay agua, hace calor, no tenemos productos, no hay luz, no hay dinero. Y el siguiente paso es dar el siguiente paso. ¿Cómo? Con estas indagaciones aprendí que en el desierto hay una cosa que rescato para toda mi vida y que pude cambiar el rumbo de las cosas. Aprendí a hacer lo que estaba bajo mi control. Yo nunca dejé de hacer lo que estaba bajo mi control, lo que dependía de mí. Comencé a entender que no quería saber si los otros lo iban a aceptar. No quiero saber si la otra parte va a dar al 100%, como lo doy yo. Lo que me interesa es lo siguiente. ¿Cuál es mi 100%? Yo decía en voz baja. Yo sabía que los cosméticos de Ginodet eran los mejores del mercado, un producto de altísima calidad, porque muchas personas no lo iban a vender, ni mostraban los productos ni el plan de Ginodet.